mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder compartir en este día este tema que creo que es importante y que no lo hemos visto desde la perspectiva que hoy lo vamos a ver. ¿Cuántos de los que estamos hoy reunidos aquí podemos decir que somos victoriosos? ¿Cuántos podemos alabar el nombre de Dios, sentir su presencia, pero sobre todo su amor hoy en día? Tal vez algunos no podamos decir que somos victoriosos, y es normal, porque a lo mejor en este momento estamos viviendo un momento pues difícil, ¿no? Algo que a lo mejor no esperábamos estar pasando. Pero eso no tiene que impedirnos gozarnos en el Señor, ¿no? Tenemos que dejar a un lado ese problema y gozarnos y saber que en Cristo somos más que vencedores. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy, que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y para eso te voy a pedir, hermano, que abras tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, los versículos, vamos a leer versículos 28, 35 y 37. Si alguien me ayuda, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 28, 35 y 37. ¿Romanos 8 qué? 28, 35 y 37. Ajá. Si alguien puede darle lectura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y el 37? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Ok. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? De un hermano, de a lo mejor nosotros lo compartimos a otra persona diciéndole que en Cristo podemos ser más que vencedores. Yo creo que lo hemos escuchado en repetidas ocasiones y no creo que haya nadie que no haya escuchado, por lo menos, que nos haya dicho que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Pero muchos llegamos a entender esta expresión en un contexto de ganar, 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 pero nunca conocer la derrota o perder, exactamente. Y en esta ocasión quiero decirles que eso no es así. No. Cuando nos dicen que somos más que vencedores, no es que siempre vayamos a estar ganando, 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 sin conocer un momento difícil o una aparente derrota. Y vamos a hacer énfasis en por qué dije aparentemente una derrota, ¿no? Las pruebas, hermanos, eso por lo que a lo mejor estamos pasando hoy, que nos impide levantar la mano y decir somos más que vencedores, eso que estamos pasando hoy es la evidencia que muestra el crecimiento que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, porque tiene un propósito. Fuimos llamados para algo. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Hemos llamado a ser precisamente eso, victoriosos, más que vencedores. Generalmente vemos en el mundo reacciones pues muy naturales. El mundo es complicado en muchos aspectos, pero se vuelve aún más cuando Dios permite un instante difícil en nuestra vida. Porque como hijos de Dios creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces nuestra incertidumbre o en ese momento difícil, oye, ¿por qué si soy hijo de Dios me pasa esto? O Dios permite que me pasen estas cosas, ¿no? Y entonces nosotros imaginamos que como hijos de Dios debemos de vivir como muchos entendemos, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, sin conocer esos momentos difíciles. Pero ¿sabes por qué vemos a veces así las cosas? Porque justamente cuando nos pasan esos momentos de dificultad, porque a veces cuando vemos cosas que no esperamos, lo primero que toca ese problema que es nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y entonces nos cegamos y nos hacemos sordos
a lo que dice la palabra del Señor, al consejo del Espíritu, y es cuando entonces todo se torna difícil. ¿Por qué? Porque estamos negándonos a recibir el consejo de nuestro Padre. Entonces lo vemos de todo distinto a como lo teníamos planeado, y cabe de hacer énfasis, lo teníamos nosotros en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, en nuestro pensar, en lo que nosotros deseamos. Nosotros lo planeamos conforme a nuestros placeres, bueno, más bien no es placer, sino a lo que nosotros queremos tener. Nosotros, siendo hijos de Dios, nos debemos guiar no por las emociones, sino por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía, el que nos aconseja, Él es el que nos instruye, el que nos va a dar la respuesta. Pero quiero decirte que si como hijo de Dios dejas gobernar esas emociones y esos sentimientos, entonces, hermano, pues estamos mal, ¿no? Porque no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, ni cuál es esa promesa que Dios nos hace en su palabra, de que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Cuando digo que Dios permite entonces cosas en nuestra vida, no me refiero a que quiera cosas malas para nosotros. No te estoy diciendo, oye, está bien que como hijos de Dios, pues siempre tengas cosas malas. No, Dios no quiere eso para nosotros, no nos confundamos. El propósito de Dios para nosotros es, ¿qué es? Obtener lo mejor de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que hace? Somos barro, Él nos moldea. Somos vasijas, Él nos pule, ¿no? Él nos va puliendo. ¿Para qué? Para que brillemos con esa luz de victoria. Y entonces, para que nosotros podamos brillar y podamos ser victoriosos en Cristo, necesitamos aprender a estar primeramente en el Espíritu de Dios y a reaccionar ante las pruebas de la mejor manera, pero sobre todo con confianza plena en Él, sabiendo que Dios es el que está en control total. Si no tenemos conciencia de que Dios es el dueño de todas las cosas, y sus planes son perfectos, y sus propósitos son perfectos, y sabemos que no importa la situación, Él está en control y no nos va a dar más de lo que podamos soportar. No nos va a hacer entrar en un camino a lo mejor pedregoso sin que Él tenga la manera en que podamos salir. Si no podemos comprender eso, entonces pues no hemos comprendido nada. Nosotros tenemos que saber y estar seguros que Él es quien entrega toda su armadura para esa batalla. ¿Para qué? Con el propósito de que obtengamos la victoria, pero no en nuestro propio entender, sino en su nombre. Y entonces ahí mostramos que somos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que obra en todo momento, que promete, pero sobre todo que cumple. Y cuando leíamos esta palabra en Romanos 8, 28, 35 y 37 nos hacía promesas, ¿no? Que primero todas las cosas nos sirven para bien, ¿no? Que somos más que vencedores por aquel que nos amó, pero sobre todo, que sobre todas esas cosas que vivimos en el mundo, todas esas tal vez dificultades, Él está allí, ¿no? Él nos hace más que vencedores. Y entonces vamos a entrar en el tema y a preguntarnos por qué es que somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué significa ser vencedor? Y ciertamente comentábamos que algunos podemos pensar que esta frase bíblica, somos más que vencedores, de Romanos 8:37, tiene que ver con una promesa de victoria tras victoria tras victoria, sin que conozcamos la caída. Que se trata de un constante ejercicio de ganar y ganar y ganar y ganar siempre. Sin embargo, esto no es así. Primero, como hijos de Dios, necesitamos reconocer que en nuestro caminar pasaremos por muchas pruebas. Nadie nos dijo que no tendríamos pruebas, ¿no? Y menos en el camino del Señor. Que vamos a pasar por momentos de debilidad, que vamos a cometer errores, no somos perfectos,
El único perfecto es Dios. Que vamos a pasar por padecimientos y engaños. Que vamos a pasar por decepciones, desilusiones, depresiones, ansiedades, angustias, tristezas. Bueno, pudiéramos pasar enumerando un sinfín de cosas por las que pudiéramos pasar como hijos de Dios. Pero Dios en su palabra nos dice en Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, Sí. pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos un Dios victorioso. Sí. Un Dios que es dueño de todas las cosas, aún es dueño de esos momentos difíciles de nuestra vida. Pero Él nos dice, Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Retomando Romanos 8:37, donde dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay algunos aspectos que nosotros como hijos de Dios necesitamos considerar. Necesitamos considerar que las circunstancias de la vida son inevitables. Vivimos en este mundo, habitamos en él y por ende sufrimos las cosas que hay en él, ¿no? Las pruebas del camino son entonces parte del proceso como hijos de Dios en nuestras vidas en Cristo. No podemos olvidar que somos victoriosos si aplicamos y consideramos. Vamos a ver estos aspectos. Vamos a ver que vamos a convertirnos en esos vencedores que quiere que Cristo seamos en Él, si podemos tomar estos aspectos en consideración. Primero, que hay una promesa de fe. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores cuando en medio de la prueba nuestra fe no desmaya, no se cae, no se apacigua, pero se mantiene fuerte en aquel que nos ha dado la promesa. Y para eso Santiago nos lo recuerda en su capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce, paciencia. Y nos lo afirma, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces el primer aspecto que debemos de considerar para ser más que vencedores es esa promesa de fe que Dios nos ha dado. Porque antes de convertirnos a Cristo, antes de reconocer a Dios como nuestro Salvador, andábamos en una fe humana, andábamos en una fe limitada, una fe que aprendíamos del conocimiento humano, pero ahora la fe que ha depositado Dios en nosotros como hijos de Él no tiene límites, tiene otro entendimiento. ¿Por qué? Porque aparte de darnos fe, su Espíritu es el que nos da ese discernimiento, esa sabiduría, ese consejo, esa guianza. Entonces, el primer aspecto para ser más que vencedor es que debemos de recordar esa promesa de fe, eso que Dios nos ha dado. El segundo aspecto que debemos de considerar cuando hablamos de ser más que vencedores es nuestro entendimiento. Somos más que vencedores cuando tenemos entendimiento de que cada prueba es para producir un crecimiento en nuestra vida. Y eso es importante, porque si lo vemos desde el otro contexto, en donde decimos, oye, ¿por qué prueba tras prueba tras prueba? Y en lugar de alentarnos, de animarnos, de crecer, nos vamos decayendo, entonces pues no estamos siendo los hijos de Dios que Él quiere, ¿verdad? Cuando sabemos y discernimos que Dios está en control, es decir, tenemos la confianza de que Él está en medio de esa situación, entonces vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer una transformación en nuestra vida con nosotros a través de esas pruebas. Y volvemos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Entonces, si a lo mejor nos hace falta dejarnos guiar por el Espíritu, que Él sea el que nos aconseje, dice Santiago, si no tienes sabiduría, pídela a Dios, Él te la va a dar. Él es el único que te puede dar el entendimiento para que tú puedas comprender el por qué pasan las cosas como pasan y cuál es el propósito de Dios, y entonces ver las cosas desde otro contexto.
como hijos de Dios, sabiendo que en la prueba está nuestro crecimiento, que en la prueba y el cómo la tomamos, el cómo actuamos, Dios es que obra en nuestra vida. Entonces, promesa de fe y entendimiento. El tercer aspecto que es importante, ya lo decíamos, es que hay que andar en el Espíritu. Somos más que vencedores cuando cuando reconocemos que es el Espíritu el que obtiene las victorias, no en la carne como teníamos por costumbre en el mundo. ¿Y por qué decimos que no en la carne como teníamos costumbre en el mundo? Antes de conocer a Cristo, antes de convertirnos, antes de reconocerle, nosotros luchábamos en nuestra fuerza, nosotros luchábamos en nuestro entendimiento, nosotros buscábamos soluciones. La respuesta. Pero tenemos que considerar andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos guía, Él nos apacienta, Él nos da gozo, nos da paz, pero sobre todo nos da entendimiento y sabiduría para poder saber y tener respuestas y consejos de parte de Dios. La victoria entonces, cuando andamos en el Espíritu, ¿cómo la obtenemos? En oración, callando, pero sobre todo dejando que Dios tome el control de las cosas. Porque a veces nosotros queremos respuestas tan prontas que ¿qué es lo que pasa? Le queremos ayudar, ¿no? Vamos a ayudarle tantito para que la respuesta llegue rápido, ¿no? Las luchas entonces deben de ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne, ¿cómo lo ve? Difícil, complicado, a veces no hallamos respuesta, no hallamos salida, ¿no? Pero en Cristo siempre hay una salida, siempre vemos por dónde es que hay que caminar. Sí. Y entonces la carne, si permitimos que la carne gobierne, busca soluciones cerradas. Pero recordemos que el Espíritu entiende lo espiritual y entonces busca soluciones en ese ámbito. Y en el libro de en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos libra. El Espíritu nos libra de esos momentos difíciles, de pecar y de esa muerte en la cual hay en el mundo. Entonces debemos de considerar también andar en Espíritu para que podamos ser más que vencedores. El cuarto aspecto que necesitamos tomar en cuenta cuando hablamos de que somos más que vencedores es de edificar. Todas estas situaciones de las cuales a lo mejor podemos en algún momento pasar, que nos han sido difíciles, tienen que ser testimonio para otras personas, para edificación, para que sepan que los hijos de Cristo somos victoriosos realmente, que no estamos exentos de pasar dificultades, pero que en Cristo tenemos victoria, ¿no? Tomamos cada situación entonces adversa como testimonio para edificar a otros, no para andar lamentándonos y victimizarnos, porque eso lo hace cualquiera. Si alguien que no conoce a Cristo es lo primero que hace, se decae. Sí. Es precisamente en ese momento que tenemos que demostrar que nuestra madurez en Cristo, en el Evangelio. Entonces, para ser más que vencedores, tenemos que tomar estos momentos para edificaciones a otros, ¿no? Para ser testimonio fiel de lo que es Cristo en nosotros. El quinto aspecto que necesitamos tomar en consideración es la adoración. A veces nos cuesta trabajo adorar a Dios en momentos difíciles. A veces es difícil comprender qué es que podemos decirle a Dios cuando estamos pasando un momento. ¿Cómo podemos decirle a Dios: te alabo, te bendigo, te adoro por lo que... Si estoy pasando un momento difícil, ocupa a veces nuestra mente más nuestros problemas que el reconocer que Dios es Dios. Sí. Que Él hace las cosas por nosotros. Nos ciega nuestro problema. Entonces somos más que vencedores cuando en medio de las pruebas nos mantenemos en adoración a ese Rey de Gloria. En medio de la adoración debemos recordar que es que veremos la manifestación de Dios en nuestra vida, porque es justo en ese momento cuando Él responde.
Cuando Él nos abraza, nos llena de su paz, de su gozo, y entonces nos levanta, nos restaura, nos fortalece. Entonces adorarlo significa reconocer que Él es todo lo que tenemos, que Él es más importante que todo lo que estamos pasando. Y dice el libro de 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, ¿qué? Allí está reconociendo que Dios es magnífico y tiene poder, que es glorioso, pero sobre todo que es victorioso. Entonces, si somos hijos de Dios y somos hechos a imagen y semejanza de Él, entonces realmente nosotros somos victoriosos. Sí. El sexto aspecto que debemos de considerar cuando hablamos que somos más que vencedores es nuestra fidelidad. Cuando en la prueba no dejamos tal vez de congregarnos, de orar, de predicar, de proclamar la palabra. Es esa fidelidad lo que nos va a llevar a la victoria. En ocasiones cuando enfrentamos momentos difíciles y nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Perdemos el ánimo, ¿no? Nuestro espíritu decae, nos desanimamos. ¿Y eso por qué ocurre? Cuando decíamos que a veces dejamos de congregar, ¿qué es lo que hacemos? Pues permanecemos en casa. Entonces no hay un momento en el que dispersemos nuestro pensamiento de ese desánimo y vayamos a quien es la respuesta. Y Él entonces cambia nuestros pensamientos, y Él cambia nuestra actitud, nuestro desánimo lo convierte en gozo, y entonces vemos las cosas de distinta manera. Nos refugiamos en ese problema, entonces olvidamos que Dios es el que lleva todas nuestras cargas. Y entonces es ese momento donde debemos congregarnos y dejar que Dios se encargue de todas las cargas pesadas. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, al Rey de Gloria, lo demás termina por solucionarse de alguna manera que a veces nosotros no entendemos. Es porque si yo luchaba en mi carne y no veía solución, vine a Cristo y se solucionó. Bueno, porque en todo ese tiempo no permitiste que Él obrara, que Él fuera tu consejo, que Él fuera tu respuesta. Y precisamente es porque no creímos que Dios trabaja hasta en lo imposible, en lo que a veces nosotros no vemos respuesta. El séptimo aspecto es la ganancia. ¿Qué ganamos cuando decimos que somos más que vencedores? Pareciera que estamos perdiendo a veces, en lo natural, en lo que vemos, en lo que oímos. Pareciera que estamos realmente en este mundo perdiendo cuando no hallamos solución a nuestro problema. Pero si realmente lo vemos desde la perspectiva en que lo vería Cristo, realmente estamos ganando y en mucho nuestro crecimiento espiritual. Porque Él nos está fortaleciendo, Él nos está puliendo, Él nos está dando esa luz de victoria que quiere que tengamos como hijos de Dios. Estamos sobre todo ganando su reino. Y es esa nuestra mejor victoria como hijos de Dios. La ganancia entonces es nuestra madurez, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como hijos de Dios. Y eso es lo que nos va a definir como verdaderos hijos de Dios. ¿Jesús qué hizo? Pues padeció, pasó por pruebas. Sin embargo, Él sabía todo lo que debía de acontecer y que tenía un propósito. ¿Cuál era? Ganar ese nuevo pacto para nosotros, para sus hijos. Entonces tenemos que valorar el sacrificio que nuestro Padre hizo en esa cruz, el derramamiento de su sangre, el que nos limpió de los pecados y el que hoy en día podemos acercarnos al Padre confiadamente, al trono, llegar al trono de su gracia y decirle: Padre, aquí estoy. Entonces realmente ganamos mucho. El octavo aspecto que debemos considerar es que debemos andar en gozo. Somos más que vencedores porque aún en el dolor Dios está preparándonos para recibir gozo. En su palabra dice que cada lágrima, ¿qué? Será cambiada por gozo. Juan 16:20.
Es decir, después de las pruebas la victoria será mayor que cada lágrima. Recibiremos la recompensa que viene acompañada del gozo del Señor. No es cualquier gozo, es el del Señor. Nos lo hablaban en la predicación del jueves. Ajá, el gozo del Señor. El gozo del Señor. Y fortaleza es. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sí. No ayer, no hoy, no mañana, un ratito, no una hora. Siempre. Y nos repite, regocijaos. Aspecto número 9 que debemos de tomar en cuenta para ser más que vencedor. Sabemos que cuando callamos ante las injusticias naturales, ante todas las críticas, ante el desprecio que quizá en oportunidades el enemigo tiene y recibimos como hijos de Cristo, la victoria de nuestra ganancia es ser aceptado por Él, por Cristo, no por el mundo, sino por Cristo, porque fuimos sabios y callamos, porque dimos testimonio, porque actuamos como Él, porque imitamos a quien creemos, ¿no? El modelo entonces a seguir es nuestro Señor Jesús, quien siempre se mantuvo en una posición sabia ante todos aquellos que trataron, ¿qué? De humillarle. Él conocía los principios del reino de Dios y cayó muchas veces. Fue preferible guardar silencio para que creyeran que hablar y decirles la verdad. Para algunos era signo de debilidad y cobardía, mas para Dios eso era el reconocimiento, era la exaltación, ¿no? Sí. Entonces debemos de ser así, prudentes, ser sabios a la hora. No porque callemos quiere decir que seamos tontos, o que nos estemos dejando, que seamos débiles, no. Y el último aspecto que debemos de considerar cuando dice que somos más que vencedores es el ayuno. Sabemos que el ayuno es importante en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es ese momento en el que nos vamos a encontrar con el Señor, que Él va a escuchar nuestras oraciones y que va a resolver nuestra situación. Entonces es la garantía de nuestra confianza en Él, en Cristo. Y sabemos que si tomamos en consideración todos estos aspectos, Cristo nos dará la victoria. El ayuno es fundamental para el día de la prueba, porque te ayudas a que Dios se agrade de ti y no permita que actúes, ¿qué? En nuestro propio entendimiento, en nuestra propia humanidad, sino en el entendimiento del Espíritu, para tomar decisiones sabias y ver resultados llenos de ¿qué? De bendiciones. El resultado de nuestra victoria entonces se consigue en medio de esas pruebas, hermano. En medio de esas pruebas, aunque tú veas que vas perdiendo, estás consiguiendo victorias, ya que ellas nos enseñan ¿a qué? A ser obediente, a sujetarnos, a ser humildes, a depender de Dios. Entonces hoy en día, hermano, quiero decirte, deja que Dios resuelva tu vida. Deja que Él se acerque a ti como nunca antes, porque a veces lo limitamos. Fuimos diseñados para la victoria. El Señor nos recalca en su palabra, siempre voy a estar contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está contigo y eso te da la victoria. Debemos prepararnos para hacer cosas que tal vez nunca imaginamos. Y para muestra tenemos a Gedeón. Tenía temores y complejos. Lo podemos ver en el libro de Jueces 6, versículos 11 al 22. Él tenía temor de enfrentar a su opresor. Sin embargo, se le apareció el ángel de Jehová y le habló Jehová directamente. ¿Qué hizo? Confió. Los venció cuando decidió obedecer a Dios a pesar de no entender las cosas. Entonces Dios nos hará hacer cosas que tal vez nunca imaginamos. Dios tiene recursos para tu vida, para mi vida, de donde menos te imaginas. Sí. A medida que surgen nuestras necesidades, ¿qué es lo que hace? Dios las va supliendo. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Entonces busquemos en Dios las respuestas a lo que nos está pasando. Él tiene la solución. Él quiere enseñarnos el camino por donde debemos de andar. Tal vez el problema no es nuestra situación hoy en día,
sino cómo estamos reaccionando ante ella. Es una cuestión entonces de actitud. Dice Proverbios 15:5, para el que anda triste, todos los días que son malos. Pero para el que anda feliz, ¿cómo son los días? Son alegres, hermosos, con gozo. Vemos las cosas de distinta manera. Entonces allí es donde hallamos victoria, ¿no? Sí. Tenemos que tener esa actitud de gozo. Entonces deja pues, hermano, todo aquello que te ha impedido andar en esa victoria que te ha dado Dios. Deja tu carga a los pies de Jesús y entonces Él se va a ocupar de ello. Si te las quedas para ti y no le das oportunidad de ayudarte, y lo más importante, si tú no le permites esto, entonces no vas a poder, como dice su palabra, ser más que vencedor en aquel que nos amó. Aprender a depender más de Él es lo que necesitamos. Y es algo que se ha venido repitiendo en este tiempo en el que hemos tenido que dejar de congregarnos, de asistir a su casa. Y muchos a lo mejor hemos caído en un estado de confort. Nos hemos olvidado de visitar ese libro que muchos dicen es un libro cualquiera, pero para nosotros no. Para nosotros es un libro de sabiduría, un libro en donde el Padre nos aconseja, ¿no? Entonces necesitamos aprender a depender más de Él. Y recordar que es solo por medio del Espíritu Santo que Jesús se revela en los días de nuestra vida como creyentes. Y es ahí donde encontramos la victoria plena. De saber que el precio que nuestro Señor pagó realmente valió la pena. Y que podemos ser instrumentos de un Dios vivo que fue pescador de hombres para su reino. Entonces, amado hermano, nuestra victoria es mayor que las pruebas. Y es en eso entonces que debemos entender que somos más que vencedores. Así que, amado hermano, yo te invito a que tomes esa actitud de ser vencedor en Cristo. No se trata de ganar siempre. Se trata de entender que Dios nos libra de esos problemas, que en Él debemos confiar y que en Él realmente somos más que vencedores. Así que, amado hermano, te invito en esta hora a que oremos para que si en algún momento hemos dudado de lo que Dios es capaz, o no le hemos permitido al Señor que nos haga esos hombres victoriosos, esas mujeres victoriosas, este sea el momento en el que Dios ponga en tu vida la victoria. Pero ¿cómo? En su voluntad, en su obediencia, porque si luchamos en nuestra carne, jamás podremos ser más que vencedores, como dice su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este momento en el que ha sido expuesta tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre mío, que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vista, nuestro entendimiento, Señor, esté dispuesto, Señor, a recibir esta palabra. Que, Padre mío, como cada día tu palabra, Señor, sea esa enseñanza hermosa, Señor, en la cual podamos andar, pero sobre todo, Padre mío, practicar, mi amado Jesús. Queremos que sea tu bello Espíritu Santo, Señor, el que nos dé entendimiento, el que nos guíe, Señor, el que nos levante, el que nos fortalezca, el que nos dé tu visión, Padre Celestial. Yo te pido, Padre mío, que aprendamos cada día a meditar en tu palabra, que aprendamos, Señor, a ser el reflejo de tu amor, que aprendamos cada día, Señor, a tomar esa victoria que como hijos tuyos tú nos das día a día, Señor. Que no importe, Señor, cuál sea la situación que estemos pasando. Que no importe, Señor, tal vez cuál sea la situación que pueda venir, Padre mío. Que nuestra fe, nuestra confianza, Señor, esté puesta en ti, Padre mío. Que seas tú obrando en nuestra vida. Que seas tú, Padre mío, poniéndonos, Señor, esa armadura de la cual, Padre mío, tú nos dotas, Padre Celestial, para, Señor, pelear esa batalla y obtener esa victoria, Padre mío. Gracias. Así que, amado hermano, en Cristo es que somos más que vencedores, no en nuestra carne, en Él solamente. Espero que este tiempo haya sido de edificación, que el Señor haya obrado en tu vida como lo hace diariamente. Hermano, aprendamos a andar en Él,
a depender de Él cada día. Hermoso. Gracias por este hermoso. tiempo. Que Dios te bendiga.